2 millones de proyectiles. Esa es la cifra que el Ejército Rojo descargó sobre Berlín entre el 20 de abril y el 2 de mayo de 1945. Más artillería de la que la Luftwaffe había lanzado sobre Londres en toda la guerra, concentrada en una ciudad de 400 kilómetros cuadrados, donde aún quedaban 2 millones de civiles atrapados, la mayoría mujeres, ancianos y niños. El 2 de mayo, a las 15 horas, el general Helmut Weidling firmó la rendición incondicional de la guarnición, pero las 24 horas que precedieron a esa firma y las que la siguieron no caben en un parte militar. Caben en los diarios de quienes sobrevivieron, en las fosas comunes que los equipos de limpieza soviéticos abrieron en los parques, en los 7.000 suicidios documentados solo en esa semana en la capital del Reich. Esto es lo que ocurrió en Berlín el día que cayó la ciudad. A las 0 horas del 2 de mayo de 1945, Berlín ya no existía como ciudad en ningún sentido funcional del término. El suministro eléctrico había colapsado el 22 de abril. El agua corriente, salvo en bombas manuales improvisadas en patios y plazas, llevaba días interrumpida. Las líneas telefónicas funcionaban únicamente en algunos búnkeres militares. La radio del Reich había emitido por última vez la noche del 1 de mayo, anunciando con música de Wagner y el adagio de Bruckner la muerte del Führer, ocurrida en realidad 32 horas antes. En el búnker de la Cancillería, bajo el jardín del Reich, el cadáver de Adolf Hitler llevaba más de un día calcinándose en un cráter de bomba junto al de Eva Braun. Lo habían rociado con 200 litros de gasolina que el ayudante de las SS Otto Günsche había conseguido reunir tras horas de búsqueda en los garajes destruidos. La cremación había sido incompleta. Los restos seguían allí, cubiertos por una lona, mientras la guarnición del búnker intentaba decidir qué hacer. Joseph Goebbels y su esposa Magda se habían suicidado pocas horas antes, después de que un médico de las SS administrara morfina a sus 6 hijos, y Magda les introdujera personalmente cápsulas de cianuro en la boca. Helga, la mayor, tenía 12 años. Heide, la menor, 4. La autopsia soviética posterior detectaría signos de resistencia en el cuerpo de Helga. Hematomas en la mandíbula, indicios de que había sido sujetada por la fuerza. A las 0 horas y 30 minutos, el general Hans Krebs, jefe del Estado Mayor del Ejército, regresó al búnker tras una reunión con el general soviético Vasily Chuikov en el cuartel general del 8º Ejército de Guardias, instalado en una escuela de Tempelhof. Krebs había intentado negociar una rendición parcial, una tregua que permitiera al nuevo gobierno encabezado por el almirante Karl Dönitz, ahora atrincherado en Flensburg, organizar una rendición política. Chuikov, siguiendo órdenes directas de Stalin transmitidas por el mariscal Georgy Zhukov, había sido tajante: rendición incondicional o nada. Krebs informó a los presentes en el búnker. Después se sentó, escribió una breve nota y se disparó en la sien. Lo mismo hizo el general Wilhelm Burgdorf. Los cuerpos quedaron en una de las salas de mapas, donde los soldados soviéticos los encontrarían pocas horas después. Mientras tanto, en la superficie, la batalla continuaba. La denominada Operación Berlín del Frente Bielorruso de Zhukov y el Frente Ucraniano de Iván Konev mantenía bajo fuego los últimos reductos, el sector gubernamental, la zona del Zoo, partes de Charlottenburg y los alrededores de la estación de Lehrter. Combatían allí los restos de la 9ª División Paracaidista, fragmentos de la División SS Norrland, compuesta mayoritariamente por voluntarios escandinavos y franceses, batallones del Volkssturm, formados por hombres mayores de 60 años y muchachos de las juventudes hitlerianas, algunos de 12 y 13 años. A la 1 de la madrugada, la radio soviética del primer frente bielorruso captó una transmisión en alemán desde el sector de la Cancillería. Era el general Weidling, comandante de la defensa de Berlín, anunciando que estaba dispuesto a parlamentar. Había tomado la decisión sin consultar a Dönitz. Sabía que cualquier prolongación significaba miles de muertos más en cuestión de horas. A esa misma hora, en un sótano del barrio de Wedding, una mujer berlinesa de 34 años escribía en su diario. No firmaba con su nombre. Décadas después se la conocería como la autora anónima de Eine Frau in Berlin, una de las crónicas más exactas del horror civil de aquellos días. Hannelore Marek, periodista de profesión antes de la guerra, había sido violada por primera vez el 27 de abril por 3 soldados soviéticos en el descansillo de su edificio. Había perdido la cuenta del número de violaciones posteriores.
Esa madrugada del 2 de mayo escribió que el silencio le resultaba más aterrador que los obuses. Llevaba 2 semanas sin oír otra cosa que artillería. La ausencia repentina de explosiones le hacía pensar que algo peor estaba por llegar. ¿Te imaginas lo que es estar en ese momento? Una ciudad de millones de personas conteniendo la respiración bajo tierra, sin saber si lo que viene es el final de la guerra o el principio de algo aún peor. A las 2 de la madrugada, el general Beidling envió oficiales con bandera blanca a través de la línea del frente. Lo hizo desde el búnker de la Bendlerstrasse, donde menos de un año antes los conjurados del 20 de julio habían sido fusilados tras el atentado fallido contra Hitler. La ironía geográfica era exacta. El lugar donde el Reich había ejecutado a quienes intentaron rendirlo era ahora el lugar desde donde se firmaría su rendición. Las violaciones masivas que marcarían la memoria de Berlín no comenzaron el 2 de mayo. Llevaban ya casi 2 semanas en curso. Las estimaciones más conservadoras, basadas en los registros del Hospital de la Charité y en los archivos clínicos de la Universidad Libre, hablan de entre 100.000 y 130.000 mujeres berlinesas violadas entre el 21 de abril y el 5 de mayo. Otras cifras, que incluyen las violaciones múltiples a una misma víctima y los casos no documentados clínicamente, elevan el número por encima de los 400.000 incidentes en el área metropolitana de Berlín. Pero la madrugada del 2 de mayo tuvo una característica particular. Con la rendición inminente y la disciplina soviética colapsada en muchas unidades por el alcohol saqueado de las bodegas, los abusos alcanzaron su punto culminante. A las 3 de la madrugada, en el barrio de Schöneberg, la doctora Margarete Promnitz, ginecóloga del hospital municipal, comenzó a recibir mujeres heridas que llegaban caminando o transportadas por familiares. Algunas tenían entre 70 y 80 años, otras eran adolescentes. Promnitz, que sobreviviría a la guerra y testificaría posteriormente en estudios médicos clandestinos, anotó en su libreta que había atendido a más de 50 mujeres en una sola noche. Anotó también que había administrado las últimas dosis disponibles de morfina sin distinción de gravedad, simplemente para aliviar lo que era imposible curar. Margarete Promnitz, ginecóloga del Hospital Municipal de Schöneberg, dejó constancia escrita. No tenemos suturas, no tenemos antibióticos, tenemos alcohol y unas pocas vendas. Las mujeres llegan en silencio, casi todas en silencio. Es el silencio lo que se queda con uno. El narrador retoma. La cifra del suicidio en Berlín durante esa primera semana de mayo de 1945 supera los 7.000 casos confirmados. Es la mayor oleada de suicidios masivos documentada en una ciudad europea durante el siglo XX. Familias enteras se mataron juntas. Padres envenenaron a sus hijos antes de envenenarse a sí mismos. Soldados de las SS se dispararon en grupo. Funcionarios de las oficinas distritales del Partido Nacional Socialista, conscientes de lo que les esperaba, prefirieron el cianuro a la cuerda soviética. Las farmacias berlinesas habían distribuido durante las semanas previas miles de cápsulas de cianuro, algunas a través de canales oficiales del partido, otras vendidas o regaladas por farmacéuticos individuales que intuían lo que se avecinaba. En el distrito de Pankow, un solo farmacéutico llamado Ernst Hempel distribuyó más de 400 cápsulas en las 2 semanas anteriores a la caída. Su propia familia las usó el 1 de mayo. A las 4 de la madrugada, en el bosque del Tiergarten, lo que había sido el pulmón verde del centro de Berlín se había convertido en un paisaje lunar. Los árboles, los pocos que quedaban en pie, estaban quemados o partidos por la metralla. Entre los troncos había cadáveres de soldados alemanes y soviéticos, caballos despedazados, vehículos calcinados, y había civiles. Hombres mayores del Volkssturm, que habían sido arrojados allí en las últimas horas, con un Panzerfaust y la orden de detener a los tanques T-34. Uno de ellos era Alfred Mehnert, mecánico ferroviario jubilado de 67 años, padre de 3 soldados ya muertos en el frente oriental. Su nieto, Gerhard, de 14 años, lo acompañaba con un fusil Karabiner 98K. Sobrevivió únicamente porque su abuelo lo empujó a una alcantarilla cuando la columna soviética avanzó. Alfred murió allí. Gerhard quedó atrapado en el subsuelo durante 2 días. Cuando salió, encontró a su madre violada y muerta por suicidio en el apartamento familiar de Moabit. Estos casos no son excepcionales. Son la norma estadística de aquellos días. A las 5 de la madrugada, las primeras luces grises del amanecer empezaron a definir las siluetas de los edificios destruidos. Berlín, que en 1939 tenía 4.300.000 habitantes,
había quedado reducida a poco más de 2.100.000. La diferencia se explicaba por las muertes en el frente, las evacuaciones forzosas, las deportaciones de judíos berlineses asesinados en los campos del este, los huidos hacia el oeste para entregarse a los aliados occidentales y los que simplemente habían desaparecido sin registro durante los bombardeos aliados de 1943 y 1944. De los edificios del centro, el 60% estaba completamente destruido o gravemente dañado. La ciudad había recibido 45.000 toneladas de bombas aliadas durante la guerra, pero el daño concentrado de las 2 últimas semanas, sometida ya al fuego de artillería soviética a corta distancia, había sido más devastador en términos urbanísticos que 4 años de bombardeos estratégicos. A las 6:30 de la mañana, el general Weidling salió del búnker del Estado Mayor en Hohenzollern-Damm, escoltado por 2 oficiales soviéticos. Se dirigió hacia la línea soviética con una bandera blanca. Su uniforme estaba sucio, su rostro consumido. Tenía 54 años, pero aparentaba 70. Lo llevaron al cuartel de Chuikov en Tempelhof. Vasily Chuikov, el general que había defendido Stalingrado 3 años antes contra el Sexto Ejército Alemán y que ahora cerraba el ciclo capturando la capital del Reich, recibió a Weidling con frialdad protocolaria. La conversación duró menos de 40 minutos. Weidling firmó el documento de rendición de la guarnición de Berlín a las 6:00 del 2 de mayo de 1945. La rendición entraría en vigor a partir de las 15 horas, dando tiempo a transmitir la orden a todas las unidades dispersas en la ciudad. Chuikov ordenó que se imprimieran de inmediato miles de copias de la proclama de Weidling. Decía: «El Führer ha caído. Aquellos que han jurado lealtad a él están muertos. Por orden del Führer, vosotros, soldados alemanes, debíais continuar combatiendo por Berlín, aunque la munición se haya agotado y aunque la situación general haga inútil esta resistencia. Yo ordeno cesar inmediatamente la resistencia». A las 7 de la mañana, en un sótano del distrito de Friedrichshain, una niña de 9 años llamada Helga Hautal escribía en un cuaderno escolar lo que su madre le dictaba. Su madre, postrada con disentería y debilidad extrema, había decidido dejar constancia para los ausentes. Su marido, Walter, llevaba desaparecido desde la batalla de Smolensk en 1943. Su hijo mayor, Klaus, había muerto en Italia en 1944. La madre dictó: «Hoy es el día. Algo ha cambiado en el aire. Ya no se oyen los cañones grandes, solo disparos sueltos. Si alguien lee esto, que sepa que aguantamos hasta el final. Helga, escribe la fecha bien, 2 de mayo de 1945. Helga sobrevivió». El cuaderno se conserva en el archivo del Museo Histórico Alemán en Berlín, donado por ella misma en 2008 antes de morir. A las 8 de la mañana, los altavoces soviéticos montados sobre camiones empezaron a recorrer las calles transmitiendo la orden de rendición de Weidling en alemán y en ruso. Los locutores eran prisioneros de guerra alemanes del Comité Nacional para una Alemania Libre, una organización antifascista creada en cautiverio bajo supervisión soviética. Sus voces, con acento alemán pero contenidas y oficiales, llegaban a los sótanos donde los civiles llevaban semanas sin escuchar más voz humana que los gritos de los suyos. En el sótano de la calle Wilmersdorfer, en Charlottenburg, una mujer llamada Ruth Andreas Friedrich, miembro de un círculo de resistencia clandestina conocido como Onkel Emil, escuchó la transmisión y subió a la calle por primera vez en 4 días. Su diario, publicado posteriormente con el título Berlín Subterráneo, registró aquella mañana: «Anotó que la luz le hizo daño en los ojos, que el aire olía a quemado, a cadáver y a algo dulce que no supo identificar. Ese olor, descrito por decenas de testigos, era una mezcla de carne humana en descomposición, gas de alcantarillas reventadas y restos de combustible». Ruth Andreas Friedrich, integrante de la red de resistencia Onkel Emil, que había escondido a judíos en Berlín durante años, escribió esa mañana: «Salimos como animales que llevan demasiado tiempo en la madriguera. Salimos sin alegría. La paz no se parece a la paz, se parece a otra forma de espera». A las 9 de la mañana, las primeras unidades soviéticas ya habían entrado en la Cancillería del Reich. Los soldados del 79º Cuerpo de Fusileros, comandados por el general Semyon Perevertkin, recorrieron las salas devastadas. Encontraron documentos, uniformes, los restos del despacho personal de Hitler con su escritorio aún en pie
y las paredes cubiertas de fragmentos de mármol caído. En el búnker descubrieron primero los cuerpos de los Goebbels. La hija mayor, Helga, tenía un rostro ennegrecido por la asfixia con cianuro. Las pequeñas estaban acostadas como dormidas, vestidas con camisones blancos que su madre les había puesto antes. El cuerpo de Magda Goebbels presentaba un disparo en la sien, además del cianuro. Joseph Goebbels yacía a pocos metros, también con 2 métodos, pistola y veneno. Iván Klimenko, oficial de inteligencia del SMERSH, el contraespionaje militar soviético, fue uno de los primeros en bajar al búnker propiamente dicho. Ese mismo día comenzó la búsqueda de los restos de Hitler. Los encontrarían el 5 de mayo, identificando el cuerpo principalmente por la dentadura, contrastada con los registros del odontólogo personal del Führer, Hugo Blaschke, capturado posteriormente. Pero esa mañana del 2 de mayo, el objetivo principal soviético era otro: confirmar la rendición y comenzar la ocupación física de los símbolos del régimen. La bandera roja izada sobre el Reichstag el 30 de abril por los sargentos Mikhail Yegorov y Melitón Kantaria y fotografiada en la imagen icónica de Yevgeny Haldei, ya ondeaba al amanecer del 2 de mayo en una versión retocada para la propaganda. Haldei había añadido humo y ajustado el segundo reloj de muñeca del soldado que sostenía a su compañero, porque uno de los 2 relojes que llevaba era claramente fruto del saqueo y comprometía la imagen heroica. A las 10 de la mañana comenzaron los primeros gestos de fraternización. Soldados soviéticos compartieron raciones de pan negro y carne enlatada con civiles berlineses que llevaban días sin comer. La paradoja era exacta. Las mismas unidades que habían cometido violaciones masivas durante semanas eran ahora las que distribuían comida. No eran necesariamente los mismos hombres. La disciplina soviética, drásticamente endurecida por orden de Stalin a partir del 25 de abril ante las quejas diplomáticas occidentales, había empezado a aplicarse con dureza. Algunos soldados violadores fueron fusilados sumariamente por sus propios oficiales. Otros, la inmensa mayoría, no rindieron cuentas jamás. Fíjate en la paradoja. Los mismos que repartían pan habían disparado contra niños horas antes. Los mismos que ofrecían chocolate a una madre habían violado a otra madre la noche anterior. La guerra no terminaba en un instante. Terminaba por capas, contradictoriamente, en gestos simultáneos de barbarie y compasión que nadie podía conciliar. A las 11 de la mañana, en el Tiergarten, las columnas de prisioneros alemanes empezaron a formarse para la marcha hacia los puntos de internamiento soviéticos. 480.000 soldados alemanes serían capturados en la batalla de Berlín. De ellos, una proporción significativa moriría en los siguientes meses por enfermedades, agotamiento y desnutrición en los campos soviéticos. Las cifras finales estimadas hablan de unos 100.000 muertos en cautiverio entre los capturados específicamente en Berlín, aunque los registros son fragmentarios. Entre los prisioneros se encontraban supervivientes de la división S Norrland, daneses, noruegos, holandeses, suecos y franceses voluntarios que habían combatido bajo bandera alemana hasta el último día. El comandante en jefe del último contingente, el general de las SS, Gustav Krukenberg, fue capturado intentando escapar por los túneles del metro hacia el norte de la ciudad. Krukenberg, que había dirigido la defensa del sector de la Cancillería con la división Charlemagne, compuesta por voluntarios franceses, acabaría en cautiverio soviético hasta 1955. A las 12 del mediodía, el sol llegó a su cenit sobre Berlín. Por primera vez en 15 días, no había bombardeos, no había artillería, no había aviación. El silencio era absoluto en algunos barrios. En otros, sustituido por los gritos de los heridos, los lamentos de los moribundos en hospitales improvisados y el ruido de los motores soviéticos avanzando por las avenidas. En la Alexanderplatz, plaza emblemática del centro berlinés convertida en escombros, los primeros equipos de civiles supervisados por oficiales soviéticos comenzaron las tareas de limpieza preliminares. No para reconstruir, sino para abrir caminos por los que pudieran pasar vehículos. Las llamadas Trümmerfrauen, las mujeres de los escombros, no comenzarían su trabajo organizado hasta días después, pero las primeras manos que movieron piedras aquel mediodía fueron de berlineses obligados a ello, frecuentemente bajo amenaza de armas. Una de ellas, Erna Saenger, ama de casa de 43 años, viuda de guerra desde 1942,
escribiría posteriormente en su testimonio recogido por el historiador Anthony Beevor: movimos cadáveres entre los cascotes, no teníamos guantes, no teníamos nada. Movimos cadáveres con las manos desnudas porque un soldado nos apuntaba con una metralleta, y eso era todo lo que teníamos que entender. A la 1 de la tarde, en el hospital subterráneo de la Charité, el cirujano jefe Ferdinand Sauerbruch, una de las eminencias médicas del país, atendía a heridos sin distinción de uniforme. Sauerbruch, que había sido cercano al régimen en los años 30 y luego se había distanciado tras conocer detalles del programa de eutanasia T4, había permanecido en Berlín durante todo el sitio. A sus 70 años, operaba con la misma técnica con la que había revolucionado la cirugía torácica en las primeras décadas del siglo. Esa tarde operó a un soldado soviético con un pulmón perforado por metralla. El soldado sobrevivió. Sauerbruch nunca quiso saber cómo se llamaba. A las 2 de la tarde, en la zona del zoológico de Berlín, el búnker antiaéreo de hormigón conocido como Su-Flakturm, una construcción colosal de paredes de 3,5 metros de espesor que había albergado a 30.000 civiles durante los bombardeos finales, se rindió oficialmente. El comandante, el coronel de la Luftwaffe Hans Walter, salió por la puerta principal con bandera blanca. El búnker había seguido funcionando incluso después de que la luz eléctrica fallara en toda la ciudad, gracias a sus generadores autónomos. Dentro había hospitales, dormitorios, almacenes e incluso obras de arte trasladadas desde los museos berlineses para protegerlas. El busto de Nefertiti, una de las piezas más valiosas del museo egipcio, había permanecido oculto en sus profundidades. Cuando los soldados soviéticos accedieron al interior, encontraron a más de 15.000 personas amontonadas en condiciones higiénicas catastróficas. Los muertos por enfermedad y desnutrición eran retirados a un sótano que servía de morgue improvisada. Las mujeres habían cortado sábanas para fabricar compresas. Los niños, que llevaban días sin ver la luz natural, salieron al exterior protegiéndose los ojos. A las 2:45 de la tarde, las últimas escaramuzas aisladas continuaban en el barrio de Spandau y en algunas zonas del norte de la ciudad. Pequeños grupos de SS extranjeros, sabiendo que para ellos la rendición soviética significaba muerte segura, como traidores nacionales en sus países de origen, intentaban abrirse paso hacia el oeste para entregarse a los británicos o americanos. La mayoría no lo consiguió. A las 15 horas exactas del 2 de mayo de 1945, la rendición incondicional de la guarnición de Berlín entró formalmente en vigor. Los altavoces volvieron a transmitir la orden, las armas debían ser depositadas, los oficiales debían presentarse ante los puestos de mando soviéticos designados. Cualquier resistencia posterior sería tratada como acto de pillaje y castigada con ejecución sumaria. Berlín había caído. Pero las horas siguientes a la caída no fueron horas de calma. Fueron, en muchos sentidos, las más confusas y peligrosas. Con la disciplina militar suspendida en algunas unidades soviéticas, con miles de soldados alemanes escondiéndose o intentando huir disfrazados de civiles, con la población berlinesa saliendo de los sótanos por primera vez en semanas, la ciudad se convirtió en un escenario de fricciones constantes. A las 4 de la tarde, en el barrio de Mitte, el escritor Ernst Jünger, que no estaba en Berlín pero recibiría posteriormente testimonios detallados de quienes sí, registraría a través de fuentes que las primeras horas de la posguerra fueron descritas por los supervivientes como una especie de náusea moral. La sensación de haber sobrevivido sin saber para qué, la culpa de estar vivos, la incapacidad de imaginar el día siguiente. A las 5 de la tarde, en una calle del distrito de Wedding, un soldado soviético intentó arrastrar a una mujer joven hacia un portal. Fue interceptado por un oficial soviético a caballo, perteneciente a una unidad de caballería kazaja. El oficial, sin mediar palabra, desenfundó su pistola y disparó al soldado en la pierna. Después continuó su camino. La mujer huyó. El soldado, sangrando, fue recogido por sus compañeros. La escena fue presenciada por al menos 4 testigos berlineses, cuyas declaraciones se conservaron en archivos de denuncias compiladas por el gobierno soviético en años posteriores. Estos episodios se repitieron por toda la ciudad esa tarde y esa noche. La aplicación de la disciplina soviética fue desigual, contradictoria, frecuentemente arbitraria. En algunos sectores los oficiales restablecieron el orden con dureza inmediata. En otros, la anarquía se prolongó durante días. A las 6 de la tarde, en el cementerio judío de Weißensee,
uno de los pocos espacios judíos de Berlín que había sobrevivido a la furia nazi. Por motivos burocráticos absurdos, un grupo de supervivientes judíos berlineses comenzó a salir de los escondites donde llevaban años ocultos. Eran los llamados U-Boote, los submarinos, los judíos clandestinos protegidos por familias alemanas a riesgo de su propia vida. De los más de 160.000 judíos que habían vivido en Berlín en 1933, apenas 1.400 sobrevivieron en la clandestinidad dentro de la ciudad. Muchos no salieron hasta días después. No se atrevían a creer que la guerra hubiera terminado. Inge Deutsch-Kron, una de aquellas supervivientes, escribiría posteriormente sobre el momento de salir a la calle. Llevaba años sin pronunciar mi propio nombre en voz alta. Lo pronuncié esa tarde, en voz baja, frente a una pared destruida. Me pareció que la palabra no me pertenecía. A las 7 de la tarde, en la Cancillería del Reich, los soldados soviéticos del Smersh descubrían los cadáveres de Krebs y Burgdorf en la sala de mapas. Los fotografiaron, los identificaron, iniciaron el inventario detallado del búnker que se prolongaría durante los días siguientes. Encontraron documentos personales, mapas estratégicos, archivos del Estado Mayor parcialmente destruidos y miles de objetos cotidianos que componían el último escenario del Reich. A las 8 de la tarde, la luz empezó a declinar sobre la ciudad. Berlín entraba en su primera noche de posguerra. La oscuridad no era total porque cientos de incendios seguían ardiendo en distintos puntos. Edificios alcanzados por la artillería que habían estado humeando durante días, ahora se reactivaban con corrientes de aire o con explosiones secundarias de munición almacenada. En las calles, las patrullas soviéticas comenzaron a establecer toques de queda informales. Los civiles que aún caminaban regresaron a los sótanos. La diferencia con las noches anteriores era que ahora podían dormir, sin esperar que un obús destruyera el edificio sobre sus cabezas. Pero podían esperar otras cosas. El sonido de botas en las escaleras, el grito de una vecina, la puerta forzada. A las 9 de la noche, en Pankow, en una casa donde se habían refugiado 3 familias, una mujer de 52 años llamada Else Wendel reunió a sus 2 hijas y a su anciana madre. Sobre la mesa había 4 tazas con agua y 4 cápsulas de cianuro. Es la imagen que ha quedado en el archivo policial soviético del distrito, recogida por el oficial encargado del informe del día siguiente. Él se había decidido que era mejor morir. Su hija mayor, Inge, de 22 años, se negó. Le quitó las cápsulas, las arrojó al fuego. La discusión duró toda la noche. Sobrevivieron las 4. Él se escribiría décadas después. Mi hija me salvó de la cobardía. Yo había confundido el miedo con la dignidad. Mi hija me enseñó esa noche que vivir también es una forma de resistencia. A las 10 de la noche, los puentes sobre el Spree y el Landwehrkanal estaban controlados por unidades soviéticas. La mayoría había sido volada por los alemanes en los días previos. Algunos habían quedado en pie por azar, otros habían sido salvados por sabotaje civil contra las órdenes alemanas de demolición. El puente de Schillingsbrücke, en concreto, había sido salvado por trabajadores ferroviarios que cortaron los cables de las cargas explosivas la noche del 1 de mayo. A las 11 de la noche, en el Reichstag, la inscripción en cirílico ya cubría las paredes interiores. Los soldados soviéticos habían empezado a escribir sus nombres y sus pueblos de origen sobre el mármol y los muros pintados. Mensajes para los compañeros muertos, mensajes para las familias, maldiciones contra Hitler, frases de amor a Stalin. La pintada del Reichstag se convertiría en una de las marcas históricas más curiosas de la batalla, conservada parcialmente en la restauración del edificio en los años 90. A las 11:30, una unidad soviética entró en una farmacia del distrito de Mitte. Buscaban analgésicos para sus heridos. Encontraron al farmacéutico, un hombre de 60 años llamado Otto Heschler, muerto en el suelo. Junto a él, su esposa. Junto a ellos, frascos vacíos de veronal, un barbitúrico. Habían dejado una nota. No queremos vivir en el mundo que viene. Esa nota, recogida en un archivo soviético y traducida al ruso, se conserva en los archivos estatales de Moscú, con el código de inventario correspondiente al inventario civil de Berlín, mayo de 1945. A las 11:45 de la noche, un tranvía de la línea 22, parado en una vía rota desde el 24 de abril, fue alcanzado por una explosión secundaria. Los restos calcinados de 5 civiles que se habían refugiado en él durante los bombardeos finales saltaron al aire. Eran ya cadáveres.
Llevaban días allí, pero su explosión, casi al filo de la medianoche, fue uno de los últimos sonidos violentos del 2 de mayo. A las 0 horas del 3 de mayo de 1945, Berlín entraba oficialmente en su segundo día de paz. El balance de aquellas 24 horas era difícil de calcular con precisión incluso décadas después. Más de 20.000 civiles muertos durante el conjunto de la batalla de Berlín. Más de 80.000 soldados soviéticos caídos en la operación. Cifras de mujeres violadas que las fuentes médicas alemanas, a partir de los registros hospitalarios contrastados durante los años 50, sitúan entre 100.000 y 2 millones para el conjunto de los territorios alemanes ocupados por el Ejército Rojo, con una densidad particular en Berlín. Justin. Suicidios documentados que en la primera semana de mayo superaron los 7.000 solo en la capital, según los registros del Distrito Sanitario reorganizado bajo administración soviética en junio. La rendición incondicional general del Tercer Reich se firmaría 6 días después, el 8 de mayo, en Reims y posteriormente en Karlshorst. Pero la guerra había terminado en Berlín el 2 de mayo. Había terminado en una habitación de Tempelhof, sobre una mesa donde un general alemán humillado y un general soviético frío firmaron un papel mientras 2 millones de personas, en sótanos y en calles, intentaban entender qué significaba seguir vivos. La ciudad que en 1936 había recibido a los Juegos Olímpicos con desfiles, monumentos nuevos y un régimen que se proclamaba milenario, era ahora un paisaje de escombros. Los relojes habían parado en distintas horas, según el momento en que el obús alcanzó cada edificio. En el Tiergarten, sobre el cráter donde Hitler había sido cremado, alguien había colocado a media tarde una flor blanca arrancada de un parterre superviviente. Los soldados soviéticos retiraron la flor varias veces. Volvía a aparecer al día siguiente. Aquella flor, anónima, sin firma, sin destinatario claro, sin sentido aparente, fue la última imagen que algunos berlineses retuvieron del 2 de mayo de 1945. Una flor blanca que volvía, como si la ciudad, antes incluso de saber qué iba a hacer de ella, ya estuviera intentando, contra toda evidencia, recordar.